Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en Bravo TV. Estamos en vivo, son las 20:31 de este frío viernes y estamos abriendo nuestra mesa de conversación en la que vamos a acompañarte hasta las 22 con varios temas importantes. Una semana muy particular, una semana que, bueno, de alguna manera termina hoy, pero va a terminar el domingo porque la expectativa está puesta en cuál será el cierre de las candidaturas para las elecciones de octubre, algo que todavía seguramente está en discusión en muchos espacios políticos, en algunos estará un poquito más definido. Vamos a hablar también de las supertasas con las que el gobierno intenta frenar el dólar, al menos hasta las elecciones, qué pasará con eso, y vamos a estar también ocupándonos del escándalo alrededor del fentanilo contaminado que ya ha provocado la muerte de casi 100 personas en nuestro país. Voy a presentar a los camaradas que me acompañan esta noche, comenzando por el diputado Esteban Paulón. No voy a decir exclusivo de Comunistas, pero vos probablemente lo hayas visto primero acá, antes que en otros medios. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Sí, desde Cemento. Claro, te seguimos desde Cemento. Te seguimos desde Cemento, que hoy es un estacionamiento. De la primera hora. Sí. Primer programa y programa 100. Ahí va. Vamos y el todavía. 101 lo vi por la tele. Eso, perfecto. Bueno, gracias por estar con nosotros, favor, Esteban. Saludo también a Pablo Busch, candidato a senador por la primera sección por Política Obrera en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y quédate tranquilo, no sos parecido a Marcos Peña. Gracias, es una tranquilidad que me deja, me carga mucho mi familia con eso. Ok, qué karma, ¿eh? Muy bien, paso ahora a la derecha para saludar a Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular y candidato a diputado nacional. Es economista, Claudio, nos va a servir mucho su conocimiento hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, acá contento de acompañarlos. Bien, después te voy a preguntar por tu candidatura enseguida, ¿eh? Y saludo finalmente a Pablo López Fiorito, sociólogo, de vuelta con nosotros hoy. Buenas noches, Pablo, ¿cómo va? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Entramos en el primero de nuestros temas. Cierre de candidaturas este fin de semana. Sabés que ayer compartíamos imágenes del presidente allí en La Plata, bueno, acompañando a sus candidatos para la elección de septiembre. Después de eso, hoy por la mañana en la Casa Rosada, tuvo el presidente de la Nación un encuentro con sus principales ministros. El próximo domingo es la fecha límite para que las fuerzas políticas presenten los candidatos para las elecciones del 26 de octubre. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo en Casa Rosada en este encuentro que se hizo en el Salón Eva Perón, y allí también los ministros Luis Caputo, Mariano Cunha Libarona, Economía y Justicia respectivamente, Luis Petri de Defensa, Gerardo Huertein, el canciller, Mario Lugones, el ministro de Salud, y Federico Sturzenegger, el responsable de desregulación y transformación del Estado. Ahí estás viendo una imagen de los principales funcionarios del gobierno. También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem, el vocero presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo. Desde el Ejecutivo aclararon que la convocatoria no respondió a una urgencia ni a un asunto puntual, y tal como se esperaba, hoy se confirmó que Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Un detalle de color que me compartían recién aquí en la mesa, no sé si puedo dar la fuente, la puedo dar, perfecto, es que esta reunión terminó con la proyección de la película Homo Argentum, la nueva película de... Doble función. Porque ya la habían dado... Ya la habían dado el día anterior, hace 2 noches, al final de las empanadas. Pobre gente, porque ¿te acordás los 87 euros que se fueron a comer el asadito? Sí, claro. A estos 40 que logró juntar Milei en esta vuelta, les que todavía no son héroes. Que no son héroes. Por eso, vamos despacito. Empezamos con las empanaditas, claro, y termina con Homo Argentum. Y ahora en el gabinete, de nuevo. Y creo que alguna de la gente estaba repetida, o sea que tal vez tocó 32 veces, 32 sketches, porque son 16 por película. Claro, hay que verla 2 veces tan seguido, ¿no? A mí me gusta mucho el cine de Connie Duprat, quiero decir, pero no sé si quiero ver 2 veces la misma película 2 días seguidos. Pero bueno, ordenémonos con respecto a las candidaturas, empezando por los candidatos que tenemos en la mesa. Claudio Lozano, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. No, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué lista estamos? En la lista de nuestra fuerza, Unidad Popular. Bien. Nosotros vamos con fuerza propia, digamos. Como fuerza propia. Exacto. Bien. ¿Y presentan también candidatos a senador? No, nosotros le hemos planteado a Fuerza Patria la posibilidad de un acuerdo programático que en tanto y en cuanto se cumpla o se plantee, respaldaríamos la candidatura que lleven.
básicamente porque en el escenario que tiene la ciudad de Buenos Aires es un escenario donde hay altos riesgos en función de las elecciones pasadas de que, digamos, los sectores conservadores o de derecha puedan tener todos los senadores. Claro. En ese marco nosotros evaluamos que no es conveniente para quienes promovemos cambios en favor del interés del conjunto de la sociedad argentina, fracturar el voto en una elección donde los únicos que tienen la posibilidad de resolver son primera y segunda fuerza. Así que en ese marco vamos con lista propia de diputados nacionales, planteando nuestras cuestiones y planteamos un acuerdo programático que en tanto y en cuanto exista, acompañaremos la lista que encabezará, supongo, Mariano Recalde. ¿Eso todavía no está confirmado o ya está confirmado? No, nada está confirmado todavía. ¿Tu candidatura sí? Mi candidatura sí, pero también puede haber variantes porque hay sectores que todavía no han definido y puede haber espacio para acuerdos de último momento, pero en principio claro, es casi seguro. Lo que sí quiero dejar en claro que nosotros hicimos un planteo al conjunto de las fuerzas populares, democráticas en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente a quienes integran el Frente de Izquierda y quienes integran Fuerza Patria, para armar un bloque político único con una lista acordada de senadores, con un planteo programático y donde en torno a eso hubiera distintas listas de diputados nacionales. Creíamos que era importante después de una elección en la ciudad de Buenos Aires donde terminó ganando La Libertad Avanza, poner todos los cañones para tratar de dar una disputa lo más potente posible en la ciudad, en línea con el objetivo que creemos tienen estas elecciones del 25, que es ser capaces de modificar lo más posible la composición parlamentaria para terminar con un parlamento que ha tenido niveles de complicidad lamentables con el gobierno y que concretamente estamos obligados a poner parlamentarios que estén dispuestos a ponerle límite a un gobierno que pone a más de la mitad de la población sin llegar a fin de mes, que saquea nuestros recursos y que gobierna por fuera de la Constitución y de la ley. Y en donde el tema de la revisión de los decretos de necesidad y urgencia, que han venido conculcando derechos y hipotecando el futuro del país, deben ser revisados, y que además venimos planteando también con muchas personalidades desde hace ya rato la necesidad de avanzar en la puesta en marcha del juicio político, un gobierno que lo merece. Terminar con el gobierno lo antes posible para nosotros es un objetivo absolutamente imprescindible. Pensaba, bueno, a propósito de lo que decías cuando empezaste a contarnos, esto de la propuesta a Fuerza Patria de un acuerdo programático, qué difícil eso, porque da la sensación de que dentro de Fuerza Patria no hay un acuerdo programático tampoco, ¿no? Un acuerdo propio. Exactamente. El problema no es solo difícil con Fuerza Patria, es difícil en general. Sí, ¿no? Con las fuerzas del campo popular. Ojalá fuera más sencillo, sinceramente. Claro. Y lo vimos en esto, porque la verdad que la respuesta que encontrábamos en la gran mayoría de aquellos con los que hablamos es que, bueno, sería interesante, pero no están dadas las condiciones, no es el momento. Y la verdad que en el escenario en el que estamos, digamos, con un gobierno de características represivas, autoritarias y con niveles de deterioros en las condiciones de vida y amenazas concretas de subordinación a una estrategia colonial como la que promueven los Estados Unidos sobre la Argentina, la verdad que tener dudas respecto a establecer acuerdos básicos que permitan avanzar nos parece realmente una pena. Se viene Así que, hablando, bueno, digo, como esto sí. no se dio, es que vamos con lista propia. Digo, venimos hablándolo aquí en varias ocasiones, pero parece que es medio imposible, ¿no? Digo, tenés una oposición absolutamente como dispersa, ¿no? Digo, sí. Y que ha encontrado puntos de acuerdo en el Congreso. Nosotros estamos yendo el miércoles a una sesión especial donde vamos a tratar, se acaba de convocar, acabamos de presentar la nota, yo soy uno de los firmantes de ese pedido, con diputadas y diputados de distintos bloques, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, algunos representantes de partidos provinciales y Encuentro Federal, donde vamos a ir a tratar los proyectos de la distribución de la coparticipación para las provincias y la respuesta al veto presidencial a las leyes de emergencia en discapacidad y de jubilaciones. Creo que en el Congreso hemos encontrado algunos puntos de acuerdo, obviamente no es una agenda
exhaustiva, son acuerdos básicos de supervivencia, rechazar algunos de los decretos, salvar algunas instituciones. Acuerdos medio de combate. Sí, si querés, me ¿no? parece que el gran problema que tiene este proceso electoral, Juan, es que muchos diputados y diputadas escucharon, de todos los bloques, escucharon el canto de sirena de que había que ahorrar dinero, que la gente no quiere ir a votar, y se eliminaron o se suspendieron las elecciones PASO. Y creo que de alguna manera esto que plantea Claudio, la dificultad para encontrar esos acuerdos, tiene que ver con que no tuvimos una instancia electoral donde tal vez algunos sectores podríamos haber confluido y resolver que en la voluntad popular el espacio que ocupar por eso nosotros hacia adelante. planteábamos una lista acordada de senadores y abajo listas de diputados que democráticamente resolvieran el orden. Entiendo que la Libertad Avanza y el PRO obviamente han cerrado ese acuerdo que concentra mayoritariamente el voto más conservador, de la derecha, de la extrema derecha en la ciudad, que va a ser la candidatura de Patricia Bullrich, y acaban de confirmar Alejandro Fargosi a diputado. En mi caso, yo voy a encabezar una lista al Senado, no a diputados. Ciudad de Buenos Aires Ciudad también. de Buenos Aires, por un espacio que se llama Encuentro Ciudadano, Movimiento Ciudadano, que es un espacio de referentes de la universidad, de la cultura, del debate público, no partidario, pero sí del debate político. Y bueno, queremos plantear nuestra propuesta también en la ciudad, pensando también que en esta elección no se define una banca más o una banca menos solamente, sino que también se define cuáles son los proyectos que estamos proponiendo para el post-Milei, post-2027. Nosotros queremos llevar esa propuesta a la campaña, que es un espacio válido para que podamos discutir eso, y obviamente luego de las elecciones, entiendo, seguirá dándose el diálogo en el Congreso, y un diálogo por fuera del Congreso donde, espero, no cometamos o no cometan, pues yo voté en contra de la suspensión de las PASO, no se cometa el mismo error y en el 2027 podamos llegar distintas fuerzas políticas que tenemos matices, pero que miramos la realidad muy críticamente en relación a Milei y creemos que hay que plantear otra alternativa política argentina, podamos llegar a una PASO donde dirimir candidaturas y espacios y participaciones, y a partir de allí obviamente buscar una propuesta que construya ese post-Milei, que no es, obviamente, por supuesto, no es Milei, no es su modelo, pero que tampoco mira al pasado, ¿no? Digo, vos decías, por ahí Fuerza Patria no encuentra el acuerdo programático. Creo que hay una dificultad en muchos espacios políticos de qué es lo que le proponemos a la sociedad. Y está bien lo que se haya hecho bien antes, o seguramente hay cosas para rescatar, pero nadie vota porque en el 2004 hicimos una buena política o generamos algo, sino que acá hay una falta de expectativa de futuro que se ve en la abstención electoral, de mucha gente que incluso habiéndolo votado a Milei se decepcionó y hoy no va a ir a votar a nadie, porque dice, al final eran todos iguales, y en algunos de los partidos políticos y en algunas de las fuerzas políticas hacer una propuesta concreta de cuál es el plan a futuro, más allá de pensar que hay que restituir todo lo que hubo y ponerle plata. Hay que pensar, hay que pensar disruptivamente, hay que pensar nuevas institucionalidades, hay que pensar nuevas formas y obviamente un programa económico y de política social muy distinto al que lleva adelante el gobierno de Milei. Quiero sumar un punto a esto, es el hecho de que para nosotros también el principal problema es la falta de democratización en el sistema político, y en este sentido, más allá de las limitaciones que tenían las PASO y que eran absolutamente corregibles, haber anulado esa posibilidad le pone un límite muy concreto a la posibilidad de los acuerdos. Pero más allá de eso, creo que el tipo de acuerdos que se logran en el Congreso son también los que logramos muchas veces en el campo de la lucha social. Claro. Desde las organizaciones populares, territoriales, sindicales, se han logrado movilizaciones y convocatorias de multitudes en la Argentina en torno a temas centrales como la universidad o como el Garrahan, y defendiendo derechos que han sido claramente conculcados. El tema es que el problema que seguimos teniendo es que en lugar de discutir quién, hay que discutir qué. Y esa agenda que puede parecer tan elemental, para nosotros era clave en esta elección, porque no estamos viviendo una etapa más, digamos. Acá hay urgencia en sacar a este gobierno. Esto es lo que me parece que por lo menos quiero poner como enfoque distinto. Sí, yo creo que vas a coincidir en esa urgencia, Pablo. El tema del 2027 para mí es algo que la política puede poner, pero la situación que atraviesa la sociedad argentina y la amenaza que hay
sobre lo que viene ocurriendo en términos económicos y sociales y en función de la estrategia norteamericana de injerencia sobre el país, y en el marco de un proceso que tiene componentes nazifascistas importantes. En ese contexto era imprescindible una agenda común y es imprescindible que el Parlamento pueda pensar el único recurso institucional que tenemos para poder desplazar un gobierno que todos los días funciona por fuera de la Constitución y de la ley. Este me parece que es el planteo que estamos dejando pasar como fuerzas populares. No necesitamos una agenda que plantee la revolución en toda su profundidad. Necesitamos una agenda de avance que le dé legalidad al avance de la discusión en la Argentina para una nueva estrategia de desarrollo. Quiero escuchar a los Pablos. Sí. A ver, Pablo Busch. Sí. Bueno, lo primero es evidente que las fuerzas que están acá presentes y en discusión están en una discusión de los problemas de sus fuerzas, de los problemas de las PASO, de si las PASO sí, la PASO no, la unidad sí, la unidad no. Y la realidad es que el pueblo argentino está viviendo una situación como no ha vivido nunca. Hay un retroceso social, laboral y económico de las familias que es todavía mayor a lo de 2001. Y obviamente que hay un repudio fenomenal al gobierno que entregó en 2023 el país devastado y que le abrió el camino al ascenso de Javier Milei. Un loco con una motosierra no gana por cualquier cosa, gana, la gente no está loca, la gente no es tonta, gana porque los que estaban se pelearon en el gobierno y dejaron una crisis mayor que la de la Rúa. De la Rúa gobernó hasta el final y Cristina y Alberto se pelearon y dejaron un vacío en la presidencia que abrió el camino y hay gente que le reconoce a Milei el poder de decisión. Ahora, los problemas que atraviesa la población, por ejemplo, los trabajadores hoy están endeudándose, lo dicen los supermercados, lo dicen, están endeudándose para comer. Los jubilados están optando entre una comida y la otra. Los trabajadores están recibiendo una paritaria firmada por los sindicatos del campo popular del 1%, del 1,5% todos los meses, perdiendo contra la inflación, mientras el gobierno le otorga tasas a los especuladores del 4,5% mensual. Es una confiscación histórica. Entonces, la salida no va a provenir de las fuerzas que han destruido el país, que han fracasado. La salida es un gobierno de trabajadores, un gobierno socialista que invierta las prioridades en la toma de decisiones de este país. Milei veta el aumento a los jubilados en beneficio de la especulación financiera. Milei veta la emergencia en discapacidad en beneficio de la especulación financiera. Bueno, un gobierno de trabajadores aumentaría los salarios, aumentaría las jubilaciones y dejaría de pagarle al Fondo Monetario Internacional y rompería con la deuda especulativa esta que nos tiene sometidos hace décadas. Las alternativas que se le presentan, Fuerza Patria, Unidad Popular, no plantean esa ruptura. Entonces, no serán ni fuertes ni patrióticos, porque si se paga esa deuda, y Cristina dijo, ya me van a venir a buscar a mí cuando sea el momento de pagar, y siempre el compromiso está en continuar con esta canilla que se lleva a la riqueza, las inmensas riquezas que se produce en la Argentina, por supuesto no plantea ninguna perspectiva, y es el problema que se plantea en estas elecciones de por qué la gente no quiere ir a votar. Porque yo vi un video, hace poquito me mandaron un video de cuando estaba en el gobierno Macri y se presentaban Alberto y Cristina. Las promesas. Cuando pagues el boleto, acordate de votar, volvemos nosotros, volvemos mejores. Y bueno, como en cualquier familia, una persona que miente una vez, miente dos veces, miente tres veces, ya en un momento los trabajadores lo miran y dicen, ¿otra vez? ¿Ustedes? No, por favor. Catopodis, que fue a Israel a traer a Mekorot, que es la empresa de aguas que le contamina el agua a los palestinos y que ahora quiere hacerse de AISA. Catopodis y Guado de Pedro lo trajeron. Es decir,
es una fuerza que no tiene nada más para dar. Por eso la discusión es la necesidad del socialismo y la necesidad de congelar los alquileres, congelar las tarifas, congelar los servicios. Están llegando en la provincia de Buenos Aires, no sé en el resto del país porque no estoy haciendo campaña, pero tarifa con un 100% de aumento a trabajadores que no reciben aumento de salario, reciben un 1% o que están sufriendo despidos, suspensiones, reducciones salariales, preventivos de crisis, mientras los sindicatos dejan pasar todo. CTA, CGT, todo dejan pasar. Entonces, el problema acá es, como vos dijiste, la urgencia que tiene el pueblo por construir una alternativa. Necesitamos una alternativa que no va a provenir de quienes fracasaron y entregaron el país destruido. Por ahí- Quisiera escucharlo. Déjame que hable un poquito. Sí, ya sé que tenés que responder. Déjalo que hable un poquito. Sí, Solo para aclarar. sí, a ver. Sí. Bueno, y ahora habla Pablo, por favor. Sí. Que necesito, no habló todavía, pobrecito. Déjalo hablar. No hay No es para interrumpirlo a él. No, ya sé, ahora- es para, la gente. es No, para ahí vamos, generar ahora a la vamos. vez un marco de discusión. Me parece que hay una hipótesis por la cual es la que gana Milei. Milei tiene una hipótesis. Todas las instituciones políticas de izquierda, de derecha en la Argentina están caducadas, están podridas, y entonces él basa su potencia política en que todo está podrido. Entonces él avanza sobre esa lógica. En cierto sentido, no es que esté podrido, sino que de alguna manera las fuerzas políticas de la Argentina no encuentran o tienen un programa y no encuentran la forma de transformarlo en una organización eficiente para transformar la realidad, o sea, aplicar ese programa, o no tienen programa y entonces parece como una ameba de distintas fuerzas y distintas representaciones que se juntan para ganar una elección. Digamos, me parece que esa es una eterna discusión en la política argentina, ¿no? Después cada uno puede aportar lo que quiere. Me da la impresión de que una evaluación que hay que hacer de las PASO no resolvían a los únicos sectores, le resolvió el problema a algún sector de la izquierda, pero cada vez que el peronismo, el panperonismo fue una PASO, no le funcionó realmente. Aparecieron fuerzas muy fragmentadas y apareció una debilidad estructural importante, digamos. Digo, para pensar, y por supuesto, unas PASO no pueden resolver el problema ideológico, el problema programático. Las PASO no pueden resolver. Pueden resolver la figura más eficiente para ganar una elección. Ese es el otro problema. Nosotros hablamos acá del problema. Perdóname, se te escucha mal. Necesito que mejoremos tu micrófono, así que ya vuelvo con vos. Claudio, lo que ibas a decir. No, que yo creo que claramente hay un ciclo político terminado en la Argentina. Creo que el ciclo político que comenzó en el 2001 y que murió en el 2023, y consecuentemente hay toda una redefinición del campo político y de los sectores populares en nuestro país, y claramente yo comparto plenamente el tema de que la solución no está atrás, está en la capacidad de construir una perspectiva de futuro para el conjunto de nuestra sociedad. Ahora, y casualmente, para poder construir una alternativa de futuro, es que hay que frenar esto. Digo, no hay perspectiva de futuro si no frenamos lo que implica el avance de Milei. Y consecuentemente, en ese punto coloco el tema de la urgencia, que tiene que ver con la urgencia social, no la urgencia de la política. La política puede estar muy tranquila transitando hasta el 27. Hay una urgencia social que resolver. Y en ese marco, digo, hay una agenda de puntos básicos que se puede construir para frenar lo que está lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y digo, no mezclemos las cosas mal. Nosotros fuimos parte del Frente de Todos, pero nosotros, Comunidad Popular, nos abrimos de ahí en el 2020. Tomamos distancia en temas centrales, entre ellos el de la deuda. Yo soy parte de quienes hemos planteado el tema de la nulidad del endeudamiento y del acuerdo con el fondo. Está a definición por parte del Poder Judicial en la Argentina. Y fui parte de las movilizaciones contra el acuerdo y planteando alternativas distintas que implican una discusión diferente del tema del endeudamiento. Y cuando fui diputado en otro tiempo, fui el que encabecé la conformación de una comisión de investigaciones que todo el resto de las fuerzas políticas vaciaron.
en el Congreso. Así que no tengo nada que ver con aquellos que en todo caso endiosan al fondo o plantean las soluciones de siempre. Creo que te está contestando a vos, Digo, Pablo. y en segundo lugar, tampoco tengo nada que ver con los sindicatos que aceptan paritarias por debajo de los niveles de inflación, ¿no? Y de hecho, provengo de la Asociación de Trabajadores del Estado, tengo que ver con la CTA Autónoma y no tenemos nada que ver. Hemos sido parte de las fuerzas que más impulsaron los niveles de conflicto social frente al gobierno de Javier Milei. Así que hablemos con claridad sobre cómo es cada uno. Digo, obviamente tengo diferencias con el compañero, pero digamos, la cosa no pasa por englobarnos a todos como si todos fuéramos lo mismo, sino que bueno, es más, las PASO resolvían, digo, yo creo que acá el tema de fondo pasa por tener posiciones concretas que se sometan al debate con la sociedad. La única manera de resolverlo es con la sociedad y que la política tiene que volver a convocar a la gente para encontrar un rumbo distinto. Acá, al anular las PASO más allá de los problemas que tenían, eran repudiadas por todos los oficialismos porque era un momento donde la gente votaba y cuestionaba. Más allá de si en los espacios mayoritarios eran refractarios incluso a usar las PASO y las anulaban, las boicoteaban, las limitaban. Pero digo, tiene que haber recursos de democratización para poder avanzar en el terreno que tenemos que seguir adelante. Ahora tenés el micrófono. Sí, por ahí, digo, lo que yo marcaba respecto de las PASO tiene que ver con una herramienta que parecía una encuesta previa a una elección, a una primera vuelta, ¿no? Siempre terminaba pasando, era una encuesta previa a la primera vuelta. Claro. Creo que igual lo que decía Pablo y lo que decís vos, se genera una clase política, porque vos decís, la política tiene que volver a... Y en realidad la política es un emergente de una sociedad. El problema fue que no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta, que la política se empezó a autonomizar de las necesidades de las personas. Y no tiene que ver solamente con una expresión política conservadora o de derecha que defienda el status quo. También le pasa a la izquierda. La capacidad de representar las necesidades populares, una cosa es decirlo y otra cosa después que eso se manifieste en el voto, que es la forma en la cual, o en los votos, o en las organizaciones intermedias, o en los sindicatos, en donde se expresan. Se expresa lo popular, por supuesto. Las ideas que dominan en un momento histórico son las ideas de la clase dominante, por supuesto. Entonces me puede decir, bueno, como esas ideas son las que gobiernan, nunca voy a tener éxito como fuerza de izquierda. Bueno, son las problemáticas por las cuales atravesamos hoy en día, sumado a una sociedad que vive en permanente inmediatez, con lo cual el tiempo para la programática, no hay un tiempo para la programática. Vivimos en TikTok, vivimos en Instagram, vivimos en espacios en los cuales tampoco cualquier fuerza que se defina de izquierda o progresista se puede terminar de expresar. Nosotros, nuestras ideas no se pueden expresar en un TikTok o en un Instagram. En 30 segundos. No tenemos tiempo en 30 segundos de que se expresen nuestras ideas. Y después deje de prestarte atención. Claro. Después ya está, después ya pasé a que la candidata de La Libertad Avanza en Corrientes es... Virginia Gallardo, ¿no? Digamos, pasamos con esa facilidad. Sí. Bueno, novedad, perdón, ya que lo dijiste, hoy tuvimos la novedad de Karen Reinhardt, ¿no? Se incorpora Karen Reinhardt como candidata a diputada. O sea, tenés Expert, Karen Reinhardt. Sería Expert, Reinhardt, Santilli. Santilli estás abajo de Karen Reinhardt, te lo quiero decir. Pero ese es un golpe a lo nuestro, porque es un golpe de buscar a alguien conocido que ya tiene un marco de conocimiento que en la política argentina ya empezó... quizá con el menemismo, claramente con el menemismo, pero es parte de la realidad actual. Es parte de la realidad actual. Lo mediático se impone a lo programático, a la organización y el nuevo instrumento, la nueva herramienta electoral, que es la boleta única, favorece mucho, porque en la boleta se centraliza mucho la persona, el candidato, la candidata, y no tanto. De hecho, los binomios van en la boleta, primer y segundo candidato-candidata, en el orden en que estén. Entonces, y después los nombres. Y después los primeros nombres de la lista. Igual solo cuando digo la política, yo no me refiero al sistema institucional o a la política partidaria. Me refiero a la política en general, a la política como la herramienta de democratización de la sociedad para devolverle poder a la comunidad para decidir
sobre cómo quiere vivir en comunidad. Esa es la política que por lo menos a nosotros nos interesa. Las elecciones son una parte, sí, una parte de esta historia. Para nosotros la política es integral, pasa por todos los ámbitos y de lo que se trata es de tener capacidad de articular todo eso en un proyecto común. Es una construcción. Eso es clarísimo, Claudio, que es una parte. Ahora, esa parte define quién gobierna 4 sí, años. está bien, pero Claro. esa parte, bueno, O sea, y nos gobierna Javier Milei ahora, ¿no? Y esa parte ahora va a discutir no el gobierno, va a discutir el Parlamento. Y lo que nosotros necesitamos es que un Parlamento que ahora se despertó un poquito en el marco de la coyuntura electoral, pero que tuvo un comportamiento abiertamente cómplice con la gestión de Milei durante prácticamente los 2 años, se tenga una composición parlamentaria distinta. Por eso es que era imprescindible en torno al tema de terminar con el gobierno por decreto, revisar los decretos de necesidad y urgencia, avanzar en el tema de juicio político, poner la prioridad sobre la política de recomposición de ingresos populares, anular el decreto que define el acuerdo con el fondo y plantear la posibilidad de una discusión diferente. Eso es imprescindible hacerlo ahora. Ese es el planteo que nosotros tenemos. Esta es la urgencia de la hora. Tener un Parlamento que termine con el gobierno por decreto y un gobierno que gobierna por fuera de la Constitución y de la ley. Y los que van al Parlamento tienen que tener esto claro. No puede pasar, como ha pasado, que hubo multitudes pidiendo la universidad y el Parlamento no tenía ni quórum para garantizar la discusión del presupuesto universitario. O se vete la ley. O que voten un proyecto para garantizar el financiamiento y los mismos que no votaron, después terminen dándose vuelta y bancando el veto de Milei. Por eso digo, la discusión es esta. ¿Qué Parlamento necesitamos para frenar esto y abrirle la puerta a un tiempo distinto en la Argentina? Quiero avanzar al siguiente tema, pero dale. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que digo es... yo no quiero ser esclavo de las encuestas, pero las encuestas no muestran en la fotografía de hoy que lo que vos decís no va a pasar, ¿no? Es que es un problema estructural, digamos. Primero por esto mismo que te digo yo, porque una campaña de un mes que se contrapone con otras campañas, que se contrapone con un montón de campañas, la gente no tiene ganas de ir a votar. No, digo, no es que no tiene ganas de votar, no sabe qué votar cuando tiene un firmamento de fuerzas políticas que han sido cómplices. Milei tiene 6 senadores y 37 diputados. Gobernó gracias al PRO, a la UCR y al PJ. Digo, eso es el problema. Ese es el problema. Y por eso la gente, la crisis de representación política que se manifestó con claridad con el emergente de Milei en el 2023, la gente tomó eso para cuestionar todo. En realidad, hoy, frente a la demostración de que esto no resuelve nada, al contrario, hay un malestar creciente con lo que es este gobierno, da como resultado que pasó en las primeras 8 elecciones. Ausentismo récord en todos lados. Bueno, por lo menos las fuerzas con las que nosotros trabajamos en dirección a construir otro tipo de desarrollo político en la Argentina. Y obviamente tenés los medios en contra, tenés un montón de situaciones que te llevan a tener las limitaciones que tenemos hoy. Pero el comportamiento de la gente es absolutamente racional. No quiere volver para atrás, por lo tanto, yo cuando digo un acuerdo con Fuerza Patria, estoy diciendo un acuerdo con la única fuerza que puede tener y acompañar expresiones populares y que puede disputar la senaduría. La verdad me preocuparía tener 3 senadores de la derecha elegidos en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad me preocuparía tener algo que ver con fracturar el voto que tiene que ver con eso. Por eso es que proponíamos esa lista de acuerdo. Lamentablemente no existió. Yo no vengo a fracturar va por esa banca. Ahí va por esa banca. Me parece que la derecha se organizó no lo digo por vos, particularmente. No lo digo por vos, que sé que tenés el comportamiento que has tenido en el Parlamento, incluso te has diferenciado de tu bloque, que ha tenido un comportamiento distinto al tuyo. Así que en ese sentido, lo que digo es... Llego al Senado, está clara mi posición ahí. Bueno, por eso, lo que digo es, hay necesidad de no fracturar el voto para garantizar que los que estén sentados, por lo menos acordemos en determinada dirección. Es un debate interesante porque recorre a las fuerzas populares hace décadas. Si tenemos que ir como colectora del peronismo, si tenemos que formar interbloques con el peronismo y quedar pegados al peronismo, que después cuando viene destruye el país. Peronismo? El candidato que se está discutiendo
¿Qué es el en la peronismo? provincia de Buenos Aires, ¿Pichetto es el peronismo? el candidato que se está discutiendo Moreno es si es el Máximo peronismo. o Massa. Massa Massa es que el está peronismo. trabajando para... Pero vos sos el que quiere llevarlo Cristina, de candidato a yo senador. No, Sí, ¿a cómo quién? no, ¿A vos lo senador a dijiste. Massa? Vos Sí, dijiste pero que no. querías llevar un candidato a senador de Fuerza Patria. ¿De Fuerza Patria? Bueno, Obviamente, si entonces, va Massa no el vamos per- a acompañarlo. Y se está discutiendo si es Massa, Bueno, si es sí, pero Máximo... si- Massa dijo que no va a ser. En la ciudad No, no, y lo no, están yendo a candidato. buscar porque es el que más mide. Si Fuerza Patria no tiene, digo, nosotros no fuimos parte del Frente de Todos y no nos metimos en la interna esta de Fuerza Patria, porque claramente siguen discutiendo con la misma lógica de siempre. Ahora, sería un negador si no reconociera que ahí adentro hay espacios, organizaciones, compañeras y compañeros que tienen la voluntad de avanzar en una dirección similar a la nuestra. Ahora, obviamente está claro, y de hecho cuando Massa asumió no como candidato presidencial, como ministro de Economía, ahí nosotros lo sabrimos. Con Guzmán no. Directamente en la gestión del Fuerza. Yo era director del Banco Nación en ese momento y me fui. Paso al siguiente tema y tiene que ver con las supertasas. La licitación de deuda de pesos de este miércoles no le dio motivos de celebración al gobierno, ya que si bien era esperable una renovación de vencimientos por debajo del 100%, las tasas de interés convalidadas superaron a las expectativas. En el mercado coinciden en que este nivel de costo de endeudamiento puede apagar el dinamismo del crédito tanto para empresas como para familias. Esto, uno de los motores que venía explicando la reactivación económica en muchos sectores. El Tesoro pudo renovar apenas el 61% de los 15 billones de pesos que vencían en la semana. Pese al acotado porcentaje, el dato no fue tan sorpresivo, ya que la Secretaría de Finanzas había puesto un tope para las LECAPs más cortas con el objetivo de extender plazos o bien incrementar la liquidez del sistema financiero en pos de presionar una baja de tasas. Bueno, ¿qué pasa con las supertasas? ¿Hasta cuándo duran? Una taza de té. No sé, la verdad que no sé hasta cuándo duran, pero sí es cierto que muestra la fragilidad y los límites que empieza a plantear el modelo económico, ¿no? Hablaba recién Pablo de las familias endeudadas y después te escuchaba vos diciendo el crédito que dinamiza la economía, digo, que parte de la economía dinamiza, es un crédito que hoy está muy a la mano de la gente a través de las billeteras y algunos otros mecanismos, pero que es un crédito muy caro, que ya llegó a un límite, las familias no pueden volver a endeudar, o sea, ya están endeudadas para comprar alimentos y ese endeudamiento no tiene margen de dónde seguir creciendo. Esto obviamente se da en otro plano de la economía, claro, se da en el plano del sector bancario, pero la verdad es que el 60%, 61% del rollover y las tasas de 70%, bueno, acá hay economistas, saben mucho más que yo de esto, pero tasas cercanas al 70% anual, es imposible para cualquier posibilidad de la economía. Habrá que ver, son 60 días largos hasta las elecciones de octubre, más allá de esta pretensión del gobierno de mantener la economía en algún orden o el tipo de cambio relativamente estable. Todo esto agrega incertidumbre, generó un malestar muy grande en el sector financiero, obviamente. Ha generado una reacción negativa en la cotización en bolsa en Estados Unidos de todos los bancos que han caído ayer y hoy. O sea, una medida que no salió bien, por lo menos por el momento. Hay muchas, son medidas contradictorias, ¿no? El mismo gobierno, primero, viva la libertad, carajo, ¿no? El gobierno dice, ahora era el gobierno de la libertad y ahora dice que no intervenía en el mercado y le dice a los bancos, ¿cuánto renuevan, con qué tasa, qué tienen que hacer con los pesos que no renovaron? Ahora dice, bueno, hay un bono compulsivo que tienen que comprar, al que obviamente va a estar es un bono remunerado y que lo pagamos entre todos los argentinos. Se habló acá de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Hay todo un esquema de deuda también, de endeudamiento interno, que entre el dólar, las operaciones de futuro, la supertasa, etcétera, están llevando a la economía un cuello de botella bastante complejo. El gobierno está alentando la timba financiera como único mecanismo para mantener el tipo de cambio. Ese es el momento del final de este tipo de políticas. En realidad ese es el tiempo que estamos transitando. Esta política ya se quebró en abril, le pusieron el respirador artificial del acuerdo con el fondo, los 20.000 millones de dólares que puso el fondo, los 10.000 que puso el Banco Interamericano de Desarrollo, los 12.000 que puso el Banco Mundial, todo esto de la mano de Trump, son 42.000 millones de dólares sobre las espaldas de las argentinas y de los argentinos, y eso es lo que le dio el tiempo que está funcionando hasta acá. Otra vez entra en el mismo ciclo
tuvo ahora el nuevo desembolso del fondo para sostenerlo 2.000 millones. un poquito más de 2.000 millones de dólares, pero en realidad esto está, digamos, acá hay un tema central. El mito y la ficción de que está bajando la inflación en pesos encubre la evidencia de la inflación en dólares en la Argentina. Y la inflación en dólares destruye el conjunto del funcionamiento de la economía. Lo que genera es un déficit de las relaciones comerciales y financieras con el mundo, lo cual obliga a recurrir al endeudamiento, implica apertura a la importación, aumento de los costos en dólares de los productores locales, consecuentemente destrucción de empresas. Hay 17.000 empresas menos que las que había al comienzo de Milei, hay 200.000 puestos de trabajo menos, hay una licuación general de ingresos, no ha habido recomposición del consumo en ningún momento, el mercado interno está parado en la Argentina. La única recomposición tiene que ver con el agro, tiene que ver con la minería, tiene que ver con los hidrocarburos, no existe absolutamente nada que tenga que ver. Hay un proceso de reprimarización al palo en la Argentina que no garantiza ninguna perspectiva de nada. Estamos transitando el final de esta historia, que el final pretenden que sea luego de octubre. El gobierno que busca tener legitimidad en las elecciones para tener espalda, para devaluar aún más, volver a tener un nuevo sablazo sobre el poder adquisitivo de la población y avanzar en reformas absolutamente regresivas, que es reducción aún mayor de los costos laborales, hundir aún más el sistema previsional y el gasto previsional, y al mismo tiempo hundir aún más el Estado argentino, en el sentido de que la reforma impositiva que están planteando implica minimizar la recaudación y sobre todo inducir el ajuste en los estados provinciales. Y lo que hay que decir acá es acá lo que tenés es déficit de cuenta corriente, 12.000 millones de dólares en un año. Erosión del saldo comercial, cada vez es menor el saldo comercial porque se multiplican las importaciones y se estancan las exportaciones. Pero al mismo tiempo, la bomba de deuda pública que ha generado el gobierno se comió el superávit financiero del cual tanto hablan. Eso desapareció. Si vos tomás los primeros 6 meses de este año, cuando Caputo dice tenemos 3,3 billones de pesos de superávit financiero, lo que no cuenta es que acumuló 30 billones de pesos de intereses de la deuda pública durante esos 6 meses, que no se pagan, se capitalizan claro, y se patean para adelante. Si uno hace la cuenta completa, uno tiene un déficit financiero en el semestre de 27 billones de pesos. Eso es digamos, acá, porque aparte de todo es más ajuste, porque es más deuda pública que paga el Tesoro ajustando, digamos, hoy estamos gastando más en intereses que el gasto que se hace en el sistema previsional argentino. Se paga más de intereses mensuales que de jubilaciones y pensiones. Yo tengo el punto de vista de que esta nueva refinanciación expresa que el gobierno ha tocado el punto final de su plan económico. El único activo que tiene el gobierno de Milei y Caputo en este momento es que los que entregaron el país con tasas a 150% no tienen mucha autoridad para criticar las tasas a 70%. Entonces, si la gente dice, sí, bueno, esto es tremendo, pero yo quiero ir para otro lado, quiero ir para lo que significa estas tasas de interés para la economía, para la industria. Hoy nosotros hicimos una actividad en el Parque Industrial de Pilar, donde yo trabajo, y cuesta encontrar fábricas que volantear. Se ha convertido en una especie de desierto, porque en donde no hay suspensiones, hay cierre, donde no se cerró Kimberly-Clark, hay despido acá. Ayer se anunció la quiebra de Celulosa y los despidos en Tapebicuá, en Corrientes, que es una empresa gigantesca del papel. Es decir, los trabajadores están pagando con su reducción salarial, con las suspensiones, con los despidos, este plan económico del gobierno que contemplaba eso, lo daba por... Era una fatalidad, esto iba a pasar, había que frenar la economía, este plan económico era frenar la economía, pero que ha fracasado también en el apoyo internacional,
porque por más que Trump y Scott Bessent financien y presionen sobre el FMI, los dólares ya se fueron. Claro. Hoy se desplomaron las acciones argentinas en Estados Unidos. La tasa de interés mensual de 4,5% es obscena en un país donde no se homologan paritarias arriba del 1% mensual. Vale más especular y hacer timba que trabajar en este país. Y quiero decir algo, Milei se cansó de decir que tomar deuda era emisión futura. Inclusive se lo dijo a Patricia Bullrich en un debate, qué iba a hacer con las LELIX, no sé si se acuerdan. Hasta que llegó al gobierno. Claro. Ahora que llegó al gobierno, como bien dijo Claudio, no contabiliza los intereses se contabilizan al final, entonces da superávit, pero están tomando deuda, es el plan platita para los bancos de Javier Milei. Es obsceno. Para que usted tome en dimensión, solo por pago de diferencias en contratos de futuro hay 500.000 millones de pesos. Solo en ese instrumento, que es uno de los tantos instrumentos que usa el gobierno para pisar o para morigerar la devaluación. Y eso es emisión futura o emisión presente, es pago. Y un poco lo decía Claudio antes, entras en ese círculo que vimos tantas veces en el ciclo económico argentino de un ajuste que es necesario para poder pagar la deuda y hay que volver a ajustar y el torniquete se ajusta y llega un momento... Una película que ya vimos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos esta película? 2018. 2018. Claro. 2018. Esta es la cuarta etapa del proyecto oligárquico que vivió la Argentina en el 76, que continuó con Menem, que siguió con Macri y que ahora tiene como mascarón de prueba Milei. Pero digo, en realidad, en el mismo momento en que el fondo estaba dando los 20.000 millones de dólares, en ese mismo momento en la Argentina se estaban yendo, que adelantó 12.000, entraban 12.000 de los 20.000, se estaban yendo más de 12.000 millones de dólares entre déficit en turismo y fuga de capitales. Y el fondo tiene en su estatuto prohibido prestarle a países en situación de fuga de capitales. El fondo es absoluta corresponsable de la crisis argentina. Argentina no tiene por qué aceptar la validez de ese endeudamiento, porque el fondo violó todo su estatuto en esto. Argentina... No es la primera vez que lo hace con nuestro país, por otro lado, ¿no? Ya lo había hecho antes con Macri, ¿no? Lo hizo con Macri, en donde hay... Lo termina reconociendo. Digamos, el propio fondo al interior de su organismo lo reconoce. Ahora es que el resultado del reconocimiento es que se tienen que hacer cargo ellos de la deuda, no nosotros. Y lo que debería haber hecho, y no hizo el Frente de Todos, es haber llevado al fondo al lugar de sus mandantes, que es Naciones Unidas. Tendría que haber puesto allí que el fondo no cumplió con su estatuto, y no lo cumplió, primero porque le dio un crédito que nunca se lo podría haber dado por la cuota que la Argentina paga ahí. Jamás le podría haber dado más de 22.000 millones de dólares y le dio 57.000 millones de dólares con Macri. No puede prestarle un país en situación de fuga de capitales, y la Argentina ha sido el paraíso de la fuga en la etapa de Macri, como lo está haciendo también ahora. Y el fondo también tiene en su estatuto establecido que si percibe que cuando ingresan los fondos por una ventanilla se van por la otra, tiene que frenar. Cerrar la canilla. Tiene que frenar el financiamiento. Bueno, acá se le da. Si vos no haces nada con eso y no lo planteás, no debatís en esos términos, no declarás la nulidad desde el punto de vista de la jurisprudencia local, porque nunca pasó por el Parlamento, es más, en este caso por decreto de necesidad y urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe a los legisladores delegar en el Poder Ejecutivo Nacional la discusión del endeudamiento. Y acá le firmaron un decreto donde no existía ni siquiera una coma respecto a lo que se iba a acordar. Digo, esto es absolutamente nulo desde el punto de vista de la jurisprudencia local y es absolutamente irregular desde el punto de vista del comportamiento del fondo. Argentina tiene todos los elementos para discutir esto de otra manera. Pero Pablo, no, claramente, me parece que hay dos o tres cosas que uno viene pensando. Bueno, el tema de no hay emisión monetaria y bueno, y lo de las tasas que vienen diciendo, claramente hay emisión monetaria. Una de los planteos siempre de Milei era expropiador, ¿no? Usaba la palabra expropiador todo el tiempo. Y este gobierno es expropiador de los jubilados, de la clase trabajadora,
de las clases medias, de los universitarios, es propia una riqueza y se la pasa a los sectores concentrados. O sea, digo, para también utilizar las palabras que ellos utilizan para denostar cualquier programa progresista de izquierda, digamos. Entonces, claramente hay un proceso de expropiación de riquezas que va de los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen. Es un degenerado fiscal. El país se grafica en la caída en el consumo de leche del orden del 18% y que el grupo empresario lácteo por excelencia, Mastelone, declaró ganancias en la bolsa que se incrementaron en el 530% durante el curso del año 2024. Entonces, mientras cae el consumo de leche, el gran productor de lácteos en la Argentina tiene un aumento del 530% en su rentabilidad neta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hacen? Precios en dólares. El Precios en dólares. de los mercados, no, y los precios en dólares. Que tienen capacidad para fijar, y el carry trade, del cual participan con la liquidez que obtienen en lo que controlan. Que no es la liquidez de la leche. Y, en este caso. y el Estado que funciona como garante para que eso ocurra. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver. Les quiero contar que hace unos minutos nada más habló el ministro de Salud, habló Mario Lugones. Así que lo vamos a ver. Habla, efectivamente. Silente, ¿viste? Los ministros de salud en este gobierno son silentes. El primero no hablaba, este no hablaba. Lo vamos a escuchar y vamos a meternos con el escándalo del fentanilo contaminado que ha provocado más de 90 muertes, casi 100 muertos en la Argentina, y esperemos que no haya más. Una pequeña pausa y continuamos.
21:26, aquí estamos, continuamos con Comunistas en Bravo TV hasta las 22 y vamos ahora a meternos con el escándalo del fentanilo contaminado. El gobierno de Javier Milei arremetió contra el dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, y aseguró que debe ir preso por la crisis del fentanilo contaminado que ya provocó casi un centenar de muertos y cuya investigación está en curso. Asimismo, a través de la cuenta de X de la vocería presidencial, la administración libertaria le puso presión al juez Ernesto Kreplak al asegurar que podría ser recusado si no ordena la detención de Furfaro. Mientras avanza la investigación judicial, los familiares de las víctimas creen que Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma Group, Sociedad Anónima, tiene una alta cuota de responsabilidad por el fentanilo contaminado que ya mató a 96 pacientes de clínicas y hospitales. Pero te decía que hace unos minutos nada más, en otro canal, estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones, que no había hablado sobre esto públicamente, ni sobre nada, ¿no? Creo que, bueno, sí habló sobre los exámenes de los residentes. Sí, creo que en ese tema se metió, ¿no? Sí. En el tema de los anteojitos espías. Sí, pero en la crisis de la salud, Garrahan, etcétera, no dijo mucho. De eso no. Vamos a ver lo que pasaba. Me dicen que, te lo adelanto, no te lo quiero spoilear, pero me dicen que un Mario Lugones visiblemente conmovido es el que pudo verse en otro canal de televisión y ahora lo compartimos. De que no hay otros laboratorios con otros García Furfaro. Nunca se hicieron tantas... Esto no tiene antecedentes, ministro, esta cantidad de muertos. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No, coincido con vos, no tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto. Porque soy médico. Y es un atentado a la gente. No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente. Es el ministro de Salud. No es de mala gente, es de falta de controles, es de connivencia con el poder. Mira, déjame hacer una breve historia, rapidísimo. 2016, Laboratorio Apolo en Rosario, García Furfaro era uno de los titulares. Explota el laboratorio, hiriendo gravemente. Explota, literal. Boom. Por un problema en la caldera de producción de suero, 5 personas heridas gravemente, eso va a juicio, García Furfaro se le declara bueno, pues se lo libera, se lo exime, hay 2 de sus socios, eran 5 socios que sí son condenados a una probation. ¿Cuál fue la probation? Ir unos días por semana a limpiar el Museo del Partido Justicialista de San Nicolás. Esa probation le da el juez. Más cercano, sí, insólito, o sea, no se entiende. Al dueño lo liberaron, lo eximen de... Perdóname, ¿hubo heridos, hubo muertos en esta explosión? Muertos no, 5 heridos graves, empleados, porque obviamente en este caso del fentanilo, que hoy se habla de las 97 muertes, no quiere... para llevar tranquilidad, se supone que esas ampollas contaminadas ya no están en circulación, pero sí quiero señalar 2 o 3 irregularidades que son bastante evidentes. Primero, en el mes de noviembre, el laboratorio HLB Pharma tiene más de 138 llamados de atención y resoluciones de ANMAT que le marcan distintos problemas en los procesos de producción. Antes de esto. Antes de esto. Siguió produciendo. Esto ocurre en el gobierno de Milei, del cual Lugones no era ministro porque entró, hubo un ministro de salud anterior, pero digo, esto que tanto lo conmueve porque es de mala gente, la administración del ANMAT de este gobierno le permitió seguir produciendo a HLB Pharma, que ya tenía una mala fama porque el empresario tiene los papeles un poquito flojos y que siempre fue un poco visto con recelo, pero como tenía buenos precios y era muy agresivo en la cuestión comercial, en la parte comercial, público y privado le compraban la medicación. En noviembre se detecta la contaminación de estas ampollas de fentanilo. Recién en febrero son retiradas de la circulación. ¿Qué hace ANMAT para retirarlas de la circulación? Manda un mail. O sea, no manda una inspección, no manda equipos, no manda gente a retirar. Manda un mail confiando en la buena voluntad. Entonces, entre noviembre y febrero, que se aplican esas ampollas, ahí está, a partir de la contaminación, esas ampollas están contaminadas por 2 bacterias, o por lo menos son las bacterias que se han detectado. Obviamente las 96, 97 muertes que están documentadas por el juez Kreplak tienen que ver con haber logrado machear
la muerte y la causa de muerte con la aparición de esa bacteria. Porque Claro. vos cuando te morís no dice bacteria tanto, dice sepsis, dice paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria, neumonía, etcétera, que son parte de las enfermedades oportunistas que aparecen a partir de la contaminación con esas bacterias. O sea, se machea también con la presencia de esas partidas de fentanilo exactamente, que se le aplicaron a estos exactamente, pacientes. exactamente. Se da esa coincidencia. Las partidas, claro. las bacterias, y ahí recién se puede determinar. O sea, que hay muchas personas en las cuales tal vez no aparece tan claramente, o no se estudió, o no hay una sospecha. Lo que sugerís es que puede haber más muertos Sí, sí, claro que hay más relacionados muertos. con la misma causa. Por supuesto que hay más Claro. muertos. Lo que van apareciendo es apareciendo sobre la mesa. Otro tema también, porque lo veíamos hace 2 días, yo lo dije en la comisión el otro día, que en la Comisión de Salud, que aprobamos un pedido de informe de 25 preguntas que el ministro, espero que después de que terminó de llorar, esté escribiendo el pedido de informes, que salió por unanimidad. De la Libertad Avanza al Frente Izquierda, todos los bloques firmamos y esperamos que en la semana se pueda conocer esto. El ministro de Desregulación, Sturzenegger, que estuvo hablando de este tema con Jonathan Vial y pasó un mal momento, quizás después vemos... Espera un poquito, ¿querés verlo? Lo Dale. vemos, así Dale. podés comentarlo. Bueno, un titubeante, Federico Sturzenegger, también en TN, míralo. Y con Lucas que falló el ANMAT, ¿a qué te estabas refiriendo? Al ANMAT kirchnerista. ¿No al ANMAT actual? No, te estoy diciendo, el ANMAT actual, cuando recibe información sobre este tema, actúa absolutamente inmediatamente. El ministro Lugones da la instrucción, se actúa absolutamente inmediatamente, se retira el producto. Entonces, estamos hablando del ANMAT. ¿Por qué te digo del ANMAT kirchnerista? Pero perdóname, la producción del fentanilo contaminado es de diciembre de 2024. Sí, 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 por supuesto. O sea, en realidad el control de los medicamentos, no sé, vos no controlás absolutamente cada pastilla y cada ampolla. Buenas Lo que quieras, lo que noches. quieras. Corto. Ya me vine Por hasta supuesto acá. que la desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es Allá- un tema de allá que en el estaban 2020. saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora, ella dice en ahora. noviembre, Bueno, digamos noviembre los... 2024. Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, Sí. definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron. ¿Por qué Solo no hicieron cerraron? el recupero. Tu pregunta es ¿por de la qué no mercadería? cerraron HLB Pharma? Exacto. Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle al ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los distintos procesos productivos de justicia. Perdón, si entiendo bien, más allá de que teníamos un desfasaje entre imagen y sonido, pero Sturzenegger la mandó a preguntarle a ANMAT. Le dijo, ¿podrías preguntarle a ANMAT? Sí, sí, básicamente Sí, también es bueno decir que el fentanillo lo sacaron del anexo de lo que tenía que controlar el ANMAT en el primer proceso de regulación. Déjame agregar, exactamente, pero no es de ANMAT, y aparte de eso, decir cual, que en paralelo que estaba estaba. pasando esto, donde el ministro reconoce que en noviembre se habían porque termina reconociendo, pero dice la ANMAT de otra época, kirchnerista, no sé qué, termina reconociendo que en noviembre aparecen esas fallas. Él dice, ¿se retiraron? No se retiró nada. En febrero. Claro. Él reconoce noviembre y el mail de ANMAT para retirar las partidas es de febrero. Pero aparte, en paralelo, entre enero y febrero, la motosierra desreguladora de Sturzenegger, que decía el chiste de que tenía un cartel en la pared que decía me quedan 30 días de facultades delegadas, etcétera, eliminó la regulación de aduana para la importación del fentanilo. ¿Qué pasó con HLB Pharma? Importa fentanilo, cantidades extremadamente superiores a las normales de fentanilo, y misteriosamente 2 hechos que ocurren. Primero, se queman 5 kilos de fentanilo, porque dicen que estaba vencido. Lo compraron, lo trajeron sin esta regulación que había sido suspendida por 2 meses, que uno podría decir, bueno, se les pasó la motosierra y no se dieron cuenta, después tuvieron que reponer esa resolución, pero hubo una ventana de 2 meses en paralelo a este tema, porque fue en enero y febrero, en paralelo a que ya habían aparecido las alertas, en paralelo a que ya todavía no se habían pedido el retiro de las ampollas, y lo otro es que el laboratorio sufre uno de esos misteriosos ataques donde se queman papeles, explota algo, se rompe, alguien roba una carpeta. Entonces, la verdad que hay
más allá de que hay una connivencia de este grupo de muchos años y posiblemente porque este empresario fue uno de los que viajó en uno de los aviones a Rusia y quería producir la Sputnik en Argentina en la época del COVID, podemos encontrar seguramente varios muertos en el placar de García Furfaro. Ahora, lo que es concreto en este caso puntual es que en noviembre hubo una alerta, que era una alerta sobre ese producto puntual, que es una de las más de 130 alertas que había sobre ese laboratorio que nunca se mandó a cerrar hasta no hace poco. ¿Quién tenía que mandarlo a cerrar? Esa es la pregunta. Bueno, la ANMAT. Para eso está la ANMAT. Por eso cuando el gobierno de Javier Milei habla de la desregulación, y uno entiende, y entonces el ministro te usa un ejemplo ridículo como para decir, no, porque si traías una esponja de Taiwán, me llamó un amigo, porque aparte siempre hay algún amigo que quiere importar un vasito de un termo muy conocido, y son los amigos o una esponjita de Taiwán, se me llamó un amigo que para importar una esponjita de Taiwán tenías que llenar 10 formularios, por eso eliminamos las regulaciones. El Estado, uno de sus roles es controlar, y en medicación y alimentos van vidas, por eso el ministro está muy conmovido y llora. No lloró en noviembre cuando no ordenó al ANMAT que retirara inmediatamente efectivamente esas ampollas. No lloró cuando se eliminaron las resoluciones y las regulaciones de aduana para controlar qué es lo que entra y permitieron que HLB Pharma importara cantidades excesivamente superiores a las normales de fentanilo. No sabemos qué pasó con esos 5 kilos de fentanilo que se quemaron o están en el mercado ilegal, porque acá después Jonathan Viale y otros dicen, no, porque en Estados Unidos el fentanilo... Sí, es cierto, es una de las drogas que hoy se están comercializando ilegalmente y este país parece especial para eso. Traes lo que querés, después decís que se te quemó y lo haces desaparecer. Esa ventana de 2 meses me llama mucho la atención también, ¿no? Sí, sí. Abrís una ventana y entra o sale algo. Ellos argumentan que no se dieron cuenta. La verdad que 2 meses para una resolución... si no se dieron cuenta, presten más atención a lo que están desregulando, porque está bien que entre la esponjita de Taiwán, pero si va a entrar fentanilo, si van a entrar productos contaminados, si va a entrar alimentos o medicamentos, decían, bueno, si lo certifica la entidad original homologada. Bueno, yo no sé quién certifica, ni seas Estados Unidos, ni seas la Unión Europea, ni seas India. Prefiero que se certifique acá con nuestros profesionales, con instituciones que funcionaban, porque la verdad que si algo no tenía cuestionamiento era la ANMAT y los controles bromatológicos y de calidad de los alimentos y los medicamentos, y creo que ahí se muestra claramente otra de las caras de este Estado desregulador que está destrozando al Estado justamente en lo más esencial, que es controlar productos para salvar vidas. Habló García Furfaro también, creo que tenemos parte de lo que declaraba en una conversación también con Diego Seigman, lo podemos ver, por favor. Vox lo que está diciendo es que este gobierno te infiltró una bacteria como si fuera una película de ciencia ficción del superagente para sacarte de juego con el riesgo de matar, de un escándalo nacional. No, yo no digo que el gobierno mató gente. ¿Te das cuenta que lo que estás diciendo es un escándalo nacional? Y sí que es un escándalo nacional. Si todavía no están comprobados que el fentanilo mató a nadie y están hablando de que yo maté, que hay muertos. Si no hay, fíjate en el CISA, 60 y pico de casos hoy. Por ahí mañana aparecen 500 con esto que estoy diciendo. Estoy dispuesto a bancar lo que sea, no pasa nada. 30 casos que dicen que coinciden. Ahora tenés que averiguar si realmente el medicamento influyó, no influyó. Pero no podés decir desde el día 1 que maté gente, esto es una operación. Yo no digo nada, lo que contamina. Operación, denuncia una operación. ¿Cuál sería la operación en este caso? Que le imputan, digamos, las muertes al fentanilo y que él no tiene nada que ver, o que le contaminaron. La relación entre el fentanilo y muy difícil de demostrar. Pero está demostrada o no está bueno, el juez la da por demostrada. Si me permitís leer, porque es algo muy técnico, pero por favor. Porque la verdad que no me lo aprendí. Bien. Pero digo, las bacterias son la Klebsiella pneumoniae y la Rhastoria piquetti. Son las dos bacterias que aparecen, que son las que contaminan el fentanilo y que son las que aparecen en la sepsis, en las infecciones intrahospitalarias de las personas que perdieron la vida. Cualquier persona que haya tenido un familiar. El fentanilo era portador de esas dos bacterias. Estaba contaminado con esas dos bacterias. Cualquier persona que haya tenido un familiar cercano de gravedad, que es donde se aplica este tipo en la anestesia, el fentanilo, sabe que muchas veces cuando hay internaciones prolongadas o son casos graves aparecen muchas bacterias que tienen que ser detectadas porque si no las podés atacar. A mí me parece que lo central aparte, digo, más allá de... Pero perdón, solo esto, estas dos bacterias
habrían contaminado el fentanilo en el proceso de producción del fentanilo, ¿no? Contaminan el fentanilo. Simplemente destacar algo que recorre estos cuatro intentos de proyecto neoliberal que tienen todas las mismas características: apertura, desregulación y privatizaciones como matriz de políticas. La desregulación supone la eliminación de organismos esenciales para cuestiones que hacen al conjunto de la comunidad. Digo, el tema del papel del INTA y del INTI en la certificación, tanto sea de alimentos en un caso como en el tema de la certificación de las importaciones, es esencial. El que certifica importaciones es el INTI. Y ese es el que desregulan. Digo, y va desde el fentanillo hasta los preservativos, ¿no? Pasando, digo, las pilas, ¿no? Las pilas importadas. Cuando no se certificaban las pilas importadas, nos mandaban cualquier basura. Bueno, está pasando. Vuelve a pasar. Acaban de... Claro, pero que aparte ahora lo estás corriendo de la certificación. Total. Entonces digo, me parece que entender que el proceso de desguace estatal supone eliminar aquellas funciones que hacen a la posibilidad de organizar la vida en comunidad es el tema central del asunto, ¿no? Pablo. Sí, hay un proceso de destrucción del Estado, como decía Claudio, y que inclusive no tiene argumentos fidedignos, porque hay nuevas tecnologías para controlar determinadas cosas. No hace falta que todo sea tan burocrático como le gusta ver a Sturzenegger en todos lados, una burocracia que no permite el crecimiento de la economía y el mercado, digamos. Eso no pasa y pone en riesgo la vida de todos los argentinos y las argentinas. Por eso el ministro llora ahora, pero no llora por el Garrahan, no llora por ninguna de las bestialidades que está haciendo este gobierno con el sistema de salud, digamos, ¿no? Me parece que eso es importante. Y después también la utilización política que intenta hacer el gobierno, de decir, bueno, este era un empresario kirchnerista, ¿no? Siempre esa utilización política para... independientemente de la relación que el empresario pueda llegar a tener con una u otra fuerza, me imagino... Fue la línea jugada por Milei en el acto de La Plata. Claro, pero además me imagino que cualquier empresario que tiene el poder que describió el diputado tiene relaciones con todo el andamiaje político en Argentina, así que... Del andamiaje político que responde a los empresarios. Sí. Digamos, no. Sí, de los gobiernos. Por favor, está en los gobiernos. La política obrera con García Furfaro. Yo nunca me subí a un avión. Nosotros tampoco. Ni tenemos los socialistas tampoco. Claro. Somos querellantes en la causa. Porque acá hay exfuncionarios del gobierno anterior. Que ahora pero vos sabés que el total de los organismos que están eliminando de la motosierra, digo, porque la otra mentira es que eso es para eliminar el déficit fiscal. No existe. Representan el 2,8% del total del gasto público. Eso, todos los organismos... No del PBI, del gasto público, del presupuesto. Es una locura. Me cuentan que tenemos más de Mario Lugones y que Mario Lugones en este caso le entra a García Furfaro. Podemos ver esto desde hace un ratito nada más, el ministro de Salud hablando sobre el dueño del laboratorio señalado. ¿Puede contar sobre cómo está la situación del fentanilo contaminado? Mira, Miguel, estamos ante un hecho totalmente inédito en la historia de la salud pública argentina. Estamos ante la investigación del fentanilo contaminado, fabricado por un grupo empresarial espurio y delictivo, comandado por un ex convicto llamado Furfaro, y tiene dos laboratorios, el laboratorio Ramallo y el laboratorio HLB. Esto es la culminación para mí, porque de acá tendría que acabarse este grupo, que comenzó hace mucho con el laboratorio Apolo en Rosario, con falsificación de documentos por parte del laboratorio para poder acceder a sustancias controladas, y todo esto en algún momento tiene que acabarse. Nosotros vinimos a poner fin a todo esto y pensamos, como una frase que seguramente voy a repetir después, que el que las hace las paga. A grandes rasgos, ¿cómo evalúa la conducta de los dueños del laboratorio? A grandes y a rasgos chicos lo mismo, son delincuentes. ¿Cómo se va a fabricar? A ver si me explico.
El medicamento viene en una ampolla. Esa ampolla tiene el medicamento y para que adentro encuentren la bacteria, tiene que haber sido fabricado en un ambiente no estéril. En noviembre se investiga el laboratorio Ramallo, no porque yo lo haya pedido específicamente, sino porque aparece una denuncia contra el laboratorio por un medicamento que no cumplía con las condiciones. Pero no fuimos nosotros, sino que llega la denuncia al INAME. Hay una explicación de Fulfar un poco extraña. Dice que lo acusa prácticamente usted de infiltrarse en el laboratorio y de boicotearlo. ¿Qué le responde? Para infiltrarme tengo que saber dónde queda y haber entrado. No conozco dónde queda y nunca entré. El fentanilo contaminado. Bueno, ahí estaba, bueno, Uno entiende un poco más por qué no habla tanto Lugones. Claro, sí, ahora sí, pero también se entiende, digo, porque veíamos antes una entrevista en TN y ahora estamos viendo una entrevista en Crónica. Claramente mandaron al ministro Lugones a poner a hablar, a dar la cara y a dar explicaciones. Y aparte se ve que habló con Bullrich, que le dijo... El que las hace las paga. Efectivamente. No, es gracioso pensar... ayer me pasó en otro canal de televisión, ayer o antes de ayer, no recuerdo, en un debate que una influencer libertaria hablaba de, digo, hace 1 año y 8 meses que gobiernan, o sea, háganse cargo en algún momento de algo. Si claro, era tan terrible el grupo, si era tan malo el laboratorio, si era gente tan espuria... No había que pararlo antes, digo, no se podía parar antes. Y no sabe ni dónde queda el laboratorio. O sea que difícilmente, no solo no podría haberse infiltrado, sino que tampoco podría haberlo controlado. Es que en términos ideológicos, para este gobierno intervenir en una empresa privada está mal. Claro. ¿No? Me parece que eso es lo central. No, o sea, pero intervenir en una empresa privada está mal porque Pablo, que intervenís en el cuando mercado. el otro video de Sturzenegger, que fue muy célebre por el orgasmo del presidente, Sí. y la otra parte donde habló del fentanilo y del ANMAT, en realidad no tuvo tanta visibilidad. Él ahí dice que como el ANMAT podría fallar, eso genera desconfianza en la gente, entonces en lugar de mejorar los procesos del ANMAT, cerremos el ANMAT. Perfecto. Entonces que cada uno sea su ANMAT. Entonces cada uno, yo tengo capacidad, ustedes saben, cada uno de nosotros tenemos capacidad de ver un blister de medicamentos y saber su composición química, si es o no lo chequeamos en contaminado. casa. Claro. Lo vemos, Sí. así, lo vemos Si el y le lugar hacemos donde se rayos fabricó X. estaba Si el bien. lugar donde se fabricó estaba Buenas contaminado. prácticas de la O sea, manufactura. es insólito lo que está planteando, entiendo muy de la mano. Lugones más vinculado quizá a garantizar determinados negocios de ciertos grupos económicos, y lo de Sturzenegger también, pero aparte la descentralización. En el marco de la teoría desconcentración, ¿no? económica, toda la teoría que manejan estos muchachos del neoliberalismo y demás, hay mercados que la propia teoría indica que son mercados absolutamente oscuros y no transparentes. Y uno de ellos es el de la salud. Y una de las razones por las cuales la propia teoría, desde el punto de vista de los economistas liberales, recomienda la regulación, es en aquellos mercados que tienen poca transparencia, así como también recomienda la regulación en los mercados que tienen concentración de poder oligopólico o monopólico. Pero lo que digo es una barbaridad. Sector salud, más del 7% del PIB. No tiene PBI. asidero ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista de la realidad. Encubren intereses. Totalmente. Acá están sentados en el gabinete funcionarios que son CEOs de las principales empresas de la Argentina o de los principales bancos, o son representantes legales o son accionistas. Si uno agarra el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y la jefatura de gabinete, aproximadamente el 40% de los funcionarios que están allí tienen que ver con cuestiones de esta naturaleza. De hecho, Caputo y Daza fueron funcionarios del JP Morgan durante determinados periodos recientes. Los representantes del Banco Central también. Lo pones a Francos, funcionario de Corporación América del Grupo Ornequian. ¿De dónde salió el presidente también, no? ¿De dónde salió el presidente también? Agarrás la FIP, encontrás funcionarios de Cargill, encontrás funcionarios de Galperín. Digo, hay una alianza entre capital financiero internacional y corporaciones locales y extranjeras, que es el verdadero problema en el cual Milei actúa como el mascarón de proa de esta ofensiva sobre el conjunto de la sociedad argentina. Sí, también es lo que explica por qué Milei
teniendo cada día más oposición política de distintos sectores, puede estabilizar la economía con Sin estas duda. manganetas que hace, pero igual la puede estabilizar. Para cualquier gobierno que tuviera un tinte mínimamente popular, el dólar se disparó hace 3 meses, 4 meses. Sí, Hay un acompañamiento. No sé. Sí, no hay estabilización de la economía. Desarmemos Ok. eso. Digo, una economía que tiene No se dispara una el dólar, inflación nada más. en dólares, Sí, perfecto. como la que tiene la Argentina, de estabilizado no tiene nada. Y si te fijás y tenés que el 25% de la población laboral son más o menos 5 millones de personas, están buscando laburo todos los días, porque acá te dicen que es el 8% la tasa de desempleo, pero no cuentan que hay un 15-16% de gente que tiene trabajo y busca laburo cotidianamente, porque su laburo tiene ingresos de miseria, y estamos en el pico del pluriempleo en la Argentina, 2,5 millones de personas que tienen 3 laburos, 900.000 laburantes con jornadas de entre 13 y 16 horas, ni el siglo XIX tenemos hoy. Tenemos que cerrar, camaradas, se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos a otro trabajo, porque justamente estamos en esto, en el pluriempleo, así que les Mañana agradezco. te escucho al mediodía, ¿no? Mañana me escuchás al mediodía en otro trabajo. Muchas gracias. Estoy en Radio 10 de 12 a 14 haciendo Ahí te vi, Fenómeno ahí te Barrial. vi. Así Sí, se llama sí, el programa me que gustó el conduzco. título. Les agradezco, camaradas, que hayan estado aquí esta noche y los espero cuando quieran. Por supuesto, hacemos una Un breve gusto ser pausa. comunista. Gracias, por lo menos hasta las 22. Como te decía, enseguida estaré saludando a Pablo Caruso porque ya comienza QR en Bravo TV.
Un minuto ya pasó de las 10 de la noche, seguramente estás en casa, abrigado, abrigada, listo para disfrutar de QR, último programa de la semana, mucha información seguramente. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Planazo. Tremendo. Estar, ¿no? Atrinchado en alguna manta, bajo alguna manta. Tomando una copita de vino. No está nada mal, ¿eh? ¿No? Nada mal. Para esta Es lo jornada. que voy a hacer, ¿eh? La segunda hora la veo así. Muy bien. Bueno, sí, claro, un cierre de semana con este día no laborable, pero para los que nos gusta la política, de muchísima rosca, de mucho suspenso sobre cómo van a estar. Más que cuáles son los nombres, que algo hay de eso también. Sí, y hay nombres divertidos van apareciendo también. Por supuesto, sí, la verdad que sí. Ahora vamos a tener una mesa muy interesante a repasar todo lo que hay y todo lo que puede ser, pero sobre todo la lógica, tratar de entender la lógica con la cual se va pensando, es decir, la estrategia de cada espacio político sobre qué juega en cada lugar, ¿no? Te vas dando cuenta qué tienen en la cabeza, ¿no? Sí, y además, sobre todo porque pensando en las provincias que desdoblan, hay alguien que está pensando en un juego a dos tiempos. Claro. Es decir, pensando, bueno, a ver si en la provincia de Buenos Aires pasa tal cosa, entonces en octubre puede rebotar de esta manera. Creo que va a pasar tal cosa, entonces en octubre juego o no juego a este nombre propio, que en realidad mejor no quemarlo para el 27. O sí, si creo que me va bien, lo voy. Bueno, todo eso me parece interesante, sobre todo porque también te dice cómo la política está leyendo a la sociedad. Totalmente. Y después, bueno, se nos viene el resultado, que es la única encuesta que vale, Juan, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, va a ser, es un tiempo corto el que falta para la elección, pero también eso nos va a hacer largo, me parece, ¿no? Ambas cosas. Sí. Viste, el tiempo es relativo, dijo Alberto en algún momento, otro Alberto. Sí, sí, claro. Y tenía razón. Nosotros le dimos muchos usos a eso, pero tenía razón. Bueno, en el marco de la campaña, no sé si viste lo que, ya no digital, ya no en términos de postales digitales, sino lo que apareció en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y por lo que pregunté, va a aparecer todavía con mayor frecuencia en más distritos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano. Es esto, mira, Juan. A ver. Este es un cartel físico, la política analógica, digamos. Sí. Y está el lema, kirchnerismo nunca más, con la tipografía del nunca más, de lo que significa efectivamente para nuestra recuperación democrática. El 7 de septiembre votar la libertad avanza y ahí aparecen las distintas figuras del peronismo y aliados, caracterizados como zombies. Claro, sí. Efectivamente, vos decías, no ya en lo digital, porque ya habían hecho un video con inteligencia artificial en el que teníamos, creo, más o menos a los mismos personajes caracterizados de la misma forma, ¿no? Así es. Pero ahora ya está esto que es en una autopista, ¿no? Sí, seguramente. es en altura, es seguramente cerca de alguna autopista, pero bueno, para que tenga mucha visibilidad. Se identificaron dos por ahora, pero ahí hay toda una decisión de campaña, ¿no? Sí, claro. Y hay presupuesto también. Y por supuesto, sí, claro. De dónde viene, no preguntar, pero más allá de eso, a ningún espacio de la política creo que ¿no? La trazabilidad, pero más allá de eso, nosotros siempre nos preguntamos, Juan, ¿qué cosa es caer en la trampa de la provocación y hasta dónde alertar sobre las cosas que nos parecen un montón? A mí, francamente, me pasó con esto, me gustaría saber, vos no lo había visto, creo, y quiero preguntarte qué te pasa, pero mi primer reflejo siempre frente a estas cosas, esto es un montón, acá se corre un límite, y esta vez empecé a preguntar a personas que no tienen necesariamente la misma subjetividad política que tengo yo, o la misma relación con la política, y a todas las personas que le pregunté, el reflejo es, che, es un montón, acá se corre una línea. Sí. No sé qué te pasa a vos. Yo siento que las líneas están corridas, ya están corridas, ya venían corridas antes de este cartel. Entonces, lamentablemente lo que te tengo que decir es que no me sorprende porque el uso del nunca más ya lo vimos, ya lo habíamos visto, digo, primero la aparición ahí en La Matanza, después la insistencia de Milei en el acto en el Club Atenas en La Plata, ahora esto, y ya habíamos visto también a los dirigentes del peronismo caracterizados como zombies. Entonces, la verdad es que, por supuesto que es un montón, pero lamento decir que no me sorprende y que creo que solamente es el principio, que va a venir más de esto, ¿no? Bueno, vos sabés que voy a cometer una infidencia. Uno de nuestros productores, cuando compartíamos esto y lo charlamos temprano, decía, che, esto termina mal. Porque, a ver, es cierto, lo digital, no sé si está bien, pero a lo digital le damos un changüí, ¿no? Como, bueno, hay cosas que van circulando, que se hacen con inteligencia artificial. Acá hay una decisión de jugar esto formalmente en una campaña.
como parte formal de una campaña. O sea, acá hay un mensaje formal de campaña que tiene que ver con la caracterización de un adversario político no como un otro dentro del juego. Esto es, claro, esto hay que matarlo, hay que erradicarlo, hay que exterminarlo. Ese era el sentido de lo digital. Sí. Y ni siquiera me quiero meter en lo de nunca más, porque acá más el nunca más está asociado con un muerto vivo. Sí. Con lo cual, por ahí soy yo el que va a buscar estas cosas muy pequeñas. No, es que, bueno, probablemente seas vos porque, digo, tal vez ni siquiera se pusieron a pensar eso, no se ponen a pensar en ese detalle. Puede ser. Y después, lo que esto transmite es odiemos. Claro. No odiamos lo suficiente, y nosotros decíamos acá, sacale lo de los periodistas. La clave, la herramienta es no odiamos lo suficiente, ¿viste? Entonces, no importa quién. Sí. Yo voy a coincidir con mi compañero. Ojalá que no sé, que en algún momento sea un mal recuerdo, pero estas cosas que van impulsando a gente que por ahí con la política tiene no sé si lee tan, viste, los pliegues, las complejidades, por ahí el mensaje que transmite es a esta gente hay que odiarla, hay que terminarla. Y a mí me parece que esto nos lleva, sin duda, viste, a lugares muy, muy oscuros. Sin duda, bueno, van a aparecer los mandriles, también digo, esto de la deshumanización, seguramente vamos a tener más imágenes, digo, de este tono, ¿no? Sí. Lamentablemente, esto recién empieza, así que vayamos preparándonos, y algo igual me parece importante, y creo que es lo que también estás diciendo de alguna forma, que esto tampoco hay que naturalizarlo. Claro. ¿No? Solo para cerrar, Juan, sabés que me quedaría horas charlando, disfruto mucho que conversemos. También yo, muchas gracias. Está claro que acá, si estamos esperando algún tipo de regulaciones sobre lo que se puede y no se puede en un mensaje político. No van a venir. Yo creo que finalmente es octubre, o sea, es la sociedad diciendo, che, esto no, o esto no más, no es por acá, no. Acompañamos el experimento, pero le ponemos un límite a esta manera de hacer las cosas, no solamente a un espacio político, a nombres propios, le ponemos un límite a una manera de entender la política y de relacionarnos. No sé, creo que ese es el único veredicto, digamos. Sí, ojalá que así sea. Pablo, buenas noches, buen programa y buen fin de semana. Buen fin de semana, Juan, que pases muy bien.